Buenas noches, amigo. Espero que hayas pasado un buen día. Ya llega el momento de irse a dormir, a descansar, pero no sin antes escuchar una historia llena de sufrimiento y llena de fe. Una historia en la que unas cuantas letras escritas en unas hojas de papel pudieron aliviar a un pobre hombre de los sufrimientos más crueles. Utiliza tu imaginación y piensa que te han arrestado, que te han secuestrado, que te han molido a palos, que te han metido en una cárcel, que te han hecho pasar grandes hambrunas, días de ayuno sin comer nada, que te han electrocutado, que te han clavado astillas en las uñas, por debajo de las uñas de los dedos, y además cuidando de que no mueres, porque las personas que te han arrestado les interesa algo de ti y se cuidan mucho de no matarte. Después de todo esto, sientes cómo te cogen, te agarran y te tiran y te arrojan en una caja donde el espacio es muy estrecho, muy pequeño, apenas te puedes ni estirar. Mide 1,20 m de largo por 1,20 m de alto y menos de 1 metro de ancho. Ahí agobiado, dolorido, molido a palos. ¿Tú qué harías? O más interesante aún, ¿qué pensarías? ¿Qué sentirías? Al hermano Jun le pasó todo esto y en ese momento, cuando le arrojan esa caja, al día siguiente se pone a rezar a Dios y le pide un libro en concreto que él quería. Era bastante absurdo, porque le habían hecho prisionero, le habían quitado de todo y no tenía ningún sentido que le tiraran un libro, mucho menos el libro que le estaba pidiendo. Al día siguiente, a la mañana siguiente, los guardias arrojaron dentro de la celda ese libro, que es la Biblia. Es totalmente absurdo, pero el joven Jun estuvo dispuesto a pedirle esto al Señor y el Señor se lo concedió. Le habían hecho prisionero además por ser cristiano. No tiene sentido que le tiraran una Biblia, pero así lo hicieron. Él tenía mucha fe y creía en lo que dice la palabra de Dios, la palabra de esa Biblia. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Cuando cayó el libro en su pequeña caja, lo que hizo fue ponerse de rodillas como pudo y dar gracias al Señor por lo que había hecho. Yo no sé cómo habría reaccionado yo o cómo habrías reaccionado tú en esas circunstancias. El joven Jun era un chino de hace muy poquito tiempo. Fue predicador cristiano en China, en su país. A los 17 años fue hecho prisionero por primera vez y fue arrestado hasta 2 veces más, 3 veces en total, precisamente por extender el Evangelio. El gobierno de su país quería sacar información de él que dijera nombres de personas y de lugares para poder arrestar a más cristianos. Pero en los juicios, cuando le amenazaban, él se ponía de pie y gritaba: «Podéis matarme». Creía las palabras de San Pablo: «Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir». Hubo otra ocasión donde el hermano Jun estaba en una prisión, en una cárcel, en una celda esta vez normal, pero una prisión, encarcelado, y no podía casi ni caminar, no podía ni ponerse en pie, le tenían que llevar a los interrogatorios a rastras porque él no podía caminar por sí mismo, pero le llegó un mensaje de un hermano cristiano que le decía: «Hermano Jun, vas a poder liberarte, tú simplemente intenta huir, tú simplemente esfuérzate por escapar». Parecía absurdo, pero él en ese momento sintió una voz de Dios que le decía en su interior: «Yo te voy a liberar». Entonces él en ese momento dijo: «Señor, en mis manos encomiendo tu espíritu. Si a mí me matan, tú tienes mi espíritu». Y fue a por ello. Se puso de pie como pudo y caminó hacia la puerta de su celda, las cuales automáticamente se abrieron solas, ellas mismas. Él cruzó, impresionado, las puertas que se acababan de abrir, llegó a la siguiente sala y vio otra puerta con un guardia esta vez. Pero él siguió caminando y el guardia no le dijo nada, no hizo nada. Él pudo llegar a la puerta, abrió la puerta y cruzó hasta que llegó fuera. Cuando llegó al patio había muchísima gente, pero ninguno le detuvo para preguntarle qué hacía. Él fue caminando hasta la puerta de salida, que estaba abierta, cruzó la puerta y se vio liberado. La palabra de Dios pues se había cumplido. El Señor había sido fiel a su palabra y a su promesa y simplemente él tuvo que fiarse del Señor. El hermano Jun dice que estas cosas en China son bastante frecuentes, que este tipo de milagros suceden, que a ellos les pasa como a los discípulos en los Hechos de los Apóstoles, que no tenían nada y entonces Dios se comportaba de un modo grande con ellos, como aquellos discípulos que un mendigo les pide una limosna y ellos le dicen:
no tenemos ni oro ni plata, te doy lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate, ¿no? Y el pobre se levantó, ¿no? Hicieron ese milagro, ese prodigio, porque no tenían nada y solo dieron lo que tenían, que era solo a Dios, solo la palabra del Señor. Pues en la iglesia de China dice Jung que esto pasa mucho, que en Occidente no pasa porque tenemos tantas cosas, que tenemos una póliza de seguro absolutamente para todas las cosas, entonces claro, no necesitamos a Dios. Te comparto esta historia, espero que descanses esta noche sabiendo que el Señor escucha tus oraciones, en el silencio, en la oración, Él te escucha, y que la palabra de Dios es viva y eficaz. Buenas noches, amigo, y que Dios te bendiga.